Miré el reloj por quinta vez en 10 minutos. Las 6 de la tarde. Mi madre llegaría en cualquier momento, y el nudo en mi estómago se apretaba cada vez más. Había pasado 3 días organizando esta pequeña celebración para Belén, mi hermana menor, quien acababa de graduarse de la Academia de Peluquería. El apartamento estaba impecable, la mesa decorada con globos dorados y plateados, y había preparado suficiente comida para 15 personas, aunque solo vendríamos 7. «Mamá, ¿por qué estás tan nerviosa?», preguntó Lucía, mi hija de 10 años, mientras acomodaba las servilletas por tercera vez. «Es solo una fiesta para la tía Belén». «Solo en fiesta», pensé con ironía. Para mí era mucho más que eso. Era mi intento desesperado de crear un momento de paz familiar, de hacer que mamá finalmente aceptara la decisión de Belén. 3 años habían pasado desde que mi hermana abandonó la carrera de Derecho en el 4º semestre para perseguir su verdadera pasión, la peluquería. 3 años de comentarios ácidos, de comparaciones dolorosas, de cenas familiares tensas donde el silencio decía más que 1000 palabras. «No estoy nerviosa, cariño», mentí, forzando una sonrisa. «Solo quiero que todo salga perfecto». La verdad era que me sentía como una traidora. Traidora a mi hermana por no defenderla lo suficiente durante estos 3 años, y traidora a mi madre por organizar esta celebración que ella consideraba una pérdida de tiempo para festejar un fracaso. Esas habían sido sus palabras exactas cuando la invité por teléfono. El timbre sonó y mi corazón dio un vuelco. Era Belén, con su diploma enrollado en la mano y una sonrisa radiante en el rostro. Llevaba un vestido azul sencillo que ella misma había modificado, y su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros, testimonio de su nuevo talento. «Valeria», gritó, abrazándome con fuerza. «No puedo creer que hayas hecho todo esto por mí». «Claro que sí, tonta», le dije, sintiendo las lágrimas amenazando con escapar. «Estoy muy orgullosa de ti». Y lo decía en serio. Mientras yo había seguido el camino seguro, el camino que mamá había trazado para ambas, convirtiéndome en abogada corporativa con un salario envidiable y un marido exitoso, Belén había tenido el valor de saltar al vacío. De admitir que el derecho no era para ella, que las leyes y los códigos la ahogaban, que sus manos anhelaban crear belleza, no argumentos legales. «Tía Belén». Lucía corrió hacia su tía, y Belén la levantó en el aire, haciéndola girar. «¿Me vas a hacer otra trenza como la del mes pasado?» «Te haré todas las trenzas que quieras, princesa», respondió Belén, besando la frente de mi hija. Comenzaron a llegar los demás invitados. Mi esposo Roberto, que saludó cortésmente antes de refugiarse en su teléfono como siempre. Ana y Carmen, las 2 mejores amigas de Belén desde la secundaria, quienes la abrazaron con gritos de alegría, y finalmente, 40 minutos tarde, llegó mamá. Marta Dolores Fuentes de Sandoval entró al apartamento como si fuera la reina visitando a sus súbditos. A sus 58 años, seguía siendo una mujer imponente, con su cabello perfectamente peinado en un moño francés, su traje sastre color beige y su eterno collar de perlas. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos y los de Belén, recorrieron la habitación con una expresión que no auguraba nada bueno. Valeria me saludó con un beso al aire cerca de mi mejilla. «¡Qué acogedor está todo!». Acogedor. Esa era su forma de decir mediocre. Respiré profundo. «Hola, mamá. Gracias por venir». «Belén», dijo mi madre, dirigiéndose a mi hermana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Felicidades por tu graduación». La pausa antes de graduación fue como una bofetada. Belén, sin embargo, mantuvo su sonrisa. «Gracias, mamá. Significa mucho que hayas venido». «Por supuesto que vine. Eres mi hija, aunque tus decisiones me decepcionen profundamente». El ambiente se congeló. Ana y Carmen intercambiaron miradas incómodas. Roberto ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Lucía, bendita sea, rompió el silencio. «Abuela, mira las fotos que tengo de los peinados que me ha hecho la tía Belén. Son hermosísimos». Mamá apenas les dedicó una mirada displicente a las fotos que Lucía le mostraba en su tableta. «Muy bonito, querida. Aunque espero que cuando crezcas aspires a algo más que hacer peinados». Sentí la rabia burbujeando en mi pecho, pero como siempre, me quedé callada. ¿Por qué siempre me quedaba callada? «Bueno», dije con voz forzadamente alegre, «¿por qué no pasamos a la mesa?» Preparé lasaña, el plato favorito de Belén. Durante la cena, mamá se dedicó a monopolizar la conversación, hablando extensamente sobre mis recientes logros profesionales. El caso importante que había ganado, el reconocimiento que había recibido en el bufete, la posibilidad de hacerme socia en 2 años. Cada elogio hacia mí era una puñalada indirecta hacia Belén. «Por supuesto», decía mamá, «siempre supe que Valeria llegaría lejos». Desde pequeña mostró esa determinación, esa seriedad.
No como algunas que cambian de opinión como de ropa. Belén comía en silencio, su sonrisa inicial completamente borrada. Cuando terminamos la cena, llevé el pastel a la mesa. Lo había encargado en la mejor pastelería de la ciudad. 3 pisos de chocolate belga con frambuesas, decorado con pequeñas tijeras de azúcar y peines fondant. En la parte superior, con lettering perfecto, se leía: «Felicidades Belén, nueva estilista». «¡Guau!», exclamó Carmen. «Valeria, esto es increíble. Belén, tu hermana realmente se esmeró». Belén me miró con los ojos brillantes. «Es precioso, vale. Gracias». Mamá observó el pastel con expresión crítica, como si estuviera evaluando una pieza de arte en una galería y la encontrara profundamente deficiente. «Qué elaborado», comentó con ese tono suyo que convertía cualquier cumplido en insulto. Aunque me pregunto si no es demasiado para la ocasión. Cuando Valeria se graduó de la universidad, hicimos una fiesta en el club con 200 invitados. Pero supongo que cada logro merece su propia escala de celebración. «Mamá», logré decir, sintiendo como la paciencia se me agotaba. «Belén trabajó muy duro por esto». «Oh, no lo dudo», respondió mamá, tomando un sorbo de su vino. «Cortar cabello requiere cierta habilidad manual, supongo. Aunque no es exactamente lo mismo que estudiar 6 años de derecho, ¿verdad? No requiere el mismo nivel intelectual». Ana dejó su tenedor con un golpe seco sobre el plato. Carmen puso su mano sobre la de Belén en un gesto de solidaridad. Mi hermana, sin embargo, permanecía con la mirada fija en el pastel, como si pudiera desaparecer dentro de él. «La peluquería es un arte», dijo Ana con valentía. «Y Belén es increíblemente talentosa. Deberías ver su portafolio, señora Marta. Sus peinados han aparecido en 3 revistas locales». Mamá la miró como si hubiera dicho algo profundamente estúpido. «Revistas locales. ¡Qué impresionante!». Mientras tanto, Valeria sale en la sección de negocios del periódico nacional. Se volvió hacia mí con una sonrisa de orgullo que me hizo sentir náuseas. «¿Verdad, hija? Cuéntale sobre esa entrevista que te hicieron el mes pasado». No quería. Dios, no quería hacerlo. Pero las palabras salieron de mi boca como autómatas, porque así había sido siempre. Mamá hablaba, y yo obedecía. «Fue solo una entrevista pequeña sobre derecho corporativo», murmuré, evitando mirar a Belén. «Pequeña», mamá rió. Salió en toda la página. Tengo el recorte enmarcado en mi oficina. Valeria Fuentes, la joven abogada que está revolucionando el derecho corporativo en la ciudad. Eso sí es un titular del que una madre puede sentirse orgullosa. El silencio que siguió fue doloroso. Roberto seguía en su teléfono, completamente ajeno o deliberadamente ignorante de la tortura que estaba ocurriendo. Lucía miraba a su abuela con el ceño fruncido, y pude ver que su mente infantil estaba procesando la injusticia de la situación. «Bueno», dije, desesperada por cambiar el tema, «¿cortamos el pastel? Belén, ven a soplar las velas». Mi hermana se levantó lentamente, y cuando estuvo junto a mí frente al pastel, le susurré: «Lo siento». Ella me apretó la mano brevemente. «No es tu culpa». Pero sí lo era. Era mi culpa por no detener esto, por nunca detenerlo, por ser la hija perfecta a costa de la felicidad de mi hermana. Belén sopló las velas mientras todos aplaudíamos. Serví las porciones, y durante unos minutos benditos, el sonido de los tenedores contra los platos llenó el silencio incómodo. «Este pastel debe haber costado una fortuna», comentó mamá, saboreando un bocado. «Espero que Belén aprecie el sacrificio económico. Aunque supongo que pronto podrá pagarse sus propios pasteles caros». «Oh, espera». Hizo una pausa teatral. «Los estilistas no ganan exactamente lo mismo que los abogados corporativos, ¿verdad?» «Mamá, por favor», finalmente dije, sintiendo como algo dentro de mí comenzaba a resquebrajarse. «¿Qué? Solo estoy siendo realista, Valeria. Alguien tiene que serlo. He estado investigando, ¿sabes? El salario promedio de un estilista en esta ciudad es de aproximadamente 800 euros al mes. 800. Tú ganas eso en 2 días». Belén dejó su tenedor. Sus manos temblaban ligeramente. «Es suficiente para mí», mamá dijo con voz apenas audible. «No necesito más». «No necesitas más», repitió mamá con tono burlón. «Eso es exactamente lo que me preocupa, Belén. Tu falta de ambición. Tu conformismo. Tuviste todas las oportunidades del mundo. Una educación privilegiada, buenos colegios, entrada a una universidad prestigiosa, y lo tiraste todo por la borda para... ¿qué? Para lavar cabezas y cortar puntas». «No es solo eso», intervino Carmen, con las mejillas rojas de indignación. «Belén es una artista. Tiene un don».
Un don, mamá prácticamente escupió la palabra. Mi hija podría haber sido socia en un bufete importante. Podría haber tenido una casa como la de Valeria, un esposo profesional, seguridad económica. Pero prefirió perseguir un don. Miré a Roberto, rogándole silenciosamente que dijera algo, que me apoyara, que defendiera a mi hermana. Pero él simplemente se sirvió más vino, completamente desconectado de la crisis que se desarrollaba en su propia mesa. Creo que es momento de los regalos, anuncié, tratando desesperadamente de cambiar el rumbo de la velada. Tal vez los obsequios de sus amigas alegrarían a Belén. Tal vez podríamos terminar esta noche con al menos un momento de felicidad genuina. Ana fue la primera. Le entregó a Belén una caja envuelta en papel dorado con un moño plateado perfecto. Ábrelo, la animó, con los ojos brillantes de emoción. Belén desenvolvió el regalo con cuidado, como siempre hacía, doblando el papel para guardarlo después. Dentro había un estuche de cuero profesional con su nombre grabado en letras doradas: Belén Fuentes, estilista. Al abrirlo, revelaba compartimentos para peines, cepillos, pinzas y otros instrumentos. Ana, susurró Belén, con lágrimas rodando por sus mejillas. Es hermoso. Debe haber costado. No importa cuánto costó, la interrumpió Ana, abrazándola. Te lo mereces. Eres la mejor estilista que conozco. Bueno, conoces a muy pocas, murmuró mamá lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Carmen le dio una mirada fulminante a mi madre antes de entregarle su regalo a Belén. Era más pequeño, envuelto en papel de seda rosa. No es tan elegante como el de Ana, dijo Carmen con una sonrisa tímida, pero pensé que te gustaría. Belén abrió el paquete y sacó un collar delicado con un pequeño dije en forma de tijeras de peluquería, con pequeñas piedras brillantes incrustadas. Carmen, es precioso, dijo Belén, poniéndoselo inmediatamente. Lo usaré todos los días. ¿Qué? Pintoresco, comentó mamá. Tijeras en un collar. Muy sutil. Lucía saltó de su silla, incapaz de contenerse más. Mi turno, gritó, corriendo a su habitación. Regresó con un sobre grande decorado con pegatinas de estrellas y corazones. Lo hice yo misma, tía Belén. Belén abrió el sobre y sacó un collage de fotografías, docenas de selfies de Lucía luciendo diferentes peinados que Belén le había hecho durante el último año. Trenzas francesas, coletas altas, ondas de sirena, moños elegantes. En el centro, con la caligrafía infantil de Lucía, decía: gracias por hacerme sentir bonita siempre. Eres la mejor tía del mundo. Vi cómo el rostro de Belén se descomponía, cómo trataba de contener el llanto. Me levanté rápidamente y le entregué mi regalo antes de que perdiera la compostura completamente. Esto es de mi parte, dije suavemente. Era una caja más grande que las anteriores. Belén la abrió con manos temblorosas y encontró un secador profesional de alta gama, el mismo modelo que había visto admirar en la vitrina de la tienda de suministros de peluquería cada vez que pasábamos por ahí. Valeria, susurró. Esto es demasiado. Debe haber costado. Te lo mereces, la interrumpí, usando las mismas palabras que Ana. Eres increíblemente talentosa, Belén. Y aunque no te lo digo lo suficiente, estoy orgullosa de ti. Muy orgullosa. Belén se levantó y me abrazó, llorando abiertamente ahora. Gracias, hermana. Gracias por esto, por todo. Mamá observaba la escena con una expresión que no pude descifrar. ¿Disgusto? ¿Envidia? ¿Arrepentimiento? Luego se aclaró la garganta. Bueno, supongo que es mi turno, dijo, alcanzando su bolso de diseñador. Aunque debo admitir que me resulta difícil saber qué regalarle a alguien que ha rechazado todo lo que alguna vez soñé para ella. Sacó una bolsa de plástico arrugada. No había envoltorio elegante, ni moño, ni papel de regalo. Solo una bolsa ordinaria de una tienda de todo a 100. El contraste con los otros regalos era brutal, y lo sabía. Todos lo sabíamos. Belén tomó la bolsa con manos temblorosas y miró dentro. Su rostro palideció. Sácalo, ordenó mamá. Para que todos lo vean. Con movimientos lentos, Belén sacó un set de tijeras baratas en un empaque de plástico. El tipo de tijeras que venden en tiendas de baratijas, con mangos de plástico azul brillante y hojas que probablemente se desafilarían después del primer uso. En el empaque decía: set de 3 tijeras, 2,99 €. El silencio en la habitación era ensordecedor. Pensé que necesitarías herramientas, dijo mamá con una sonrisa cruel. Y como decidiste ser peluquera, aquí tienes unas tijeras. No son profesionales, por supuesto, pero supongo que son apropiadas para alguien con una educación, digamos, básica en el área. Ana dejó escapar un grito ahogado. Carmen se puso de pie, con las manos cerradas en puños.
Roberto finalmente levantó la vista de su teléfono. Incluso él podía sentir la tensión. Mamá, mi voz sonó extraña, lejana, eso es. ¿Qué, Valeria? Me interrumpió mamá, volviéndose hacia mí con ojos fríos. Cruel. ¿Inapropiado? No más que la decisión de tu hermana de tirar su vida por la ventana. Gasté miles de euros en su educación. Miles. Para que ella pudiera tener un futuro brillante, para que pudiera ser alguien importante, alguien respetable. Y ella escogió esto. Señaló el diploma de peluquería sobre la mesa como si fuera basura. ¿Y se supone que debo celebrarlo? ¿Que deba fingir que estoy orgullosa? Belén sostenía las tijeras baratas con ambas manos, mirándolas como si fueran una sentencia de muerte. Una lágrima cayó sobre el plástico del empaque. Son solo tijeras, dijo mamá, recostándose en su silla con satisfacción evidente. Apropiadas para una profesión apropiada. Nada del otro mundo, como tu nueva carrera. Suficiente, la voz de Carmen cortó el aire como un látigo. Con todo respeto, señora Marta, pero es suficiente. Belén es una de las personas más talentosas que conozco. Dejó la carrera de Derecho porque tenía el valor de admitir que no era su pasión, no porque fuera cobarde o estúpida. Mamá se volvió hacia Carmen con una mirada gélida que había perfeccionado durante décadas de intimidar a cualquiera que osara contradecirla. Tú no eres parte de esta familia, dijo con voz cortante. No tienes derecho a opinar sobre asuntos familiares. Pero yo sí, dijo una vocecita clara desde el otro lado de la mesa. Todos nos giramos hacia Lucía. Mi hija de 10 años estaba de pie, con las mejillas sonrojadas y los puños apretados a los costados. Nunca la había visto tan seria, tan determinada. Lucía, cariño, comencé, pero ella me interrumpió. No, mamá. Déjame hablar. Se volvió hacia su abuela con una valentía que yo nunca había tenido. Abuela, lo que estás haciendo está mal. Mamá parpadeó, genuinamente sorprendida. ¿Disculpa? Está mal, repitió Lucía, con voz más firme ahora. La tía Belén es increíble. Es la persona más amable y talentosa que conozco. Y tú la estás lastimando. Lucía, la voz de mamá tenía ese tono de advertencia que todas conocíamos bien. No entiendes las cosas de adultos. Entiendo más de lo que crees, respondió mi hija. Se acercó a Belén y tomó su mano. La tía Belén pasa tiempo conmigo. De verdad. No como tú, abuela, que solo me preguntas por mis calificaciones. No como tú, mamá me miró con ojos acusadores, y sentí una punzada en el pecho, que siempre estás trabajando. La tía Belén me escucha. Me hace reír. Y cuando me hace peinados, me hace sentir especial. Belén sollozó y apretó la mano de Lucía. En mi escuela, continuó Lucía, hay una niña que se llama Sofía. Su familia no tiene mucho dinero. Su ropa siempre está un poco gastada y su mochila está toda rota. Algunos niños se burlan de ella. Lucía hizo una pausa, y vi lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. El mes pasado, Sofía vino a la escuela con un peinado hermosísimo. Trenzas con cintas de colores, súper complicadas. Todos le dijeron que se veía preciosa. Ella estaba tan feliz, abuela, tan feliz. ¿Y qué tiene que ver eso con? Empezó mamá, pero Lucía no había terminado. Le pregunté quién le había hecho ese peinado, y me dijo que una señora nueva que había abierto un salón cerca de su casa. Que había visto a Sofía llorando en la parada del autobús porque los niños se burlaban de su cabello, y le ofreció hacerle un peinado gratis. Le dijo que era hermosa y que merecía sentirse así. Belén se cubrió la boca con la mano, nuevas lágrimas corriendo por sus mejillas. Era la tía Belén, dijo Lucía, mirando a su tía con adoración. Cuando le mostré una foto de ella, Sofía se emocionó tanto. Dijo que la tía Belén no solo le hizo el peinado, sino que también le enseñó cómo hacerse unos sencillos, para que pudiera verse bonita todos los días. Me levanté lentamente, sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. Belén, ¿por qué nunca me contaste eso? Mi hermana se encogió de hombros, limpiándose las lágrimas. No pensé que fuera importante. No importante. Ana rió entre lágrimas. Belén, eso es hermoso. Lucía no había terminado. Se volvió hacia su abuela con una ferocidad que nunca había visto en ella. Abuela, tú siempre hablas de ser importante, de ser alguien en la vida. Pero la tía Belén es alguien. Es alguien para Sofía. Es alguien para mí. Es alguien para todas las personas a las que hace sentir bonitas y especiales. ¿Tú haces eso? Tu trabajo hace eso. Mamá abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en mi vida, vi a mi madre sin palabras. Y ese regalo, Lucía señaló las tijeras baratas sobre la mesa, es cruel.
Las personas que aman a alguien no le dan regalos para lastimarlo. Le dan regalos para demostrarle que lo conocen, que se preocupan por él, que están orgullosos de él. Roberto finalmente dejó su teléfono, mirando a nuestra hija con una mezcla de sorpresa y orgullo. En la escuela, continuó Lucía, nos enseñan que hay diferentes tipos de inteligencia. Que algunas personas son buenas con los números, otras con las palabras, otras con el arte, otras con las personas. La tía Belén es buena con todo eso. Pero sobre todo, es buena con el corazón. Y eso es lo más importante. Se volvió hacia mí, y sus palabras siguientes me atravesaron como cuchillos. Mamá, tú eres abogada y ganas mucho dinero. Abuela dice que eso te hace exitosa. Pero nunca vienes a mis obras de teatro. Nunca tienes tiempo para ayudarme con mis proyectos de la escuela. Papá está siempre en su teléfono. La abuela solo viene a presumir de ti con sus amigas. Su voz se quebró. Pero la tía Belén siempre está. Siempre. Y no porque le paguen por eso, sino porque le importo. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Roberto se había puesto pálido. Mamá miraba a Lucía como si fuera una extraña. Cuando sea grande, dijo Lucía, tomando el diploma de peluquería de la mesa y sosteniéndolo como si fuera un tesoro, quiero ser como la tía Belén. Quiero hacer que las personas se sientan especiales. Quiero ser alguien que importa de verdad, no solo alguien que gana dinero o tiene un título elegante. Belén sollozaba abiertamente ahora, extendiendo sus brazos hacia Lucía. Mi hija corrió hacia ella y se abrazaron, llorando juntas. Ana y Carmen también lloraban. Roberto me miraba con una expresión que no había visto en años, como si realmente me estuviera viendo por primera vez en mucho tiempo. Y mamá estaba sentada rígidamente en su silla, con el rostro convertido en una máscara de piedra, pero vi algo en sus ojos. ¿Vergüenza? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente rabia por haber sido confrontada por una niña de 10 años? Me levanté lentamente, sintiendo como si cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. Durante 32 años había sido la hija perfecta. Durante 32 años había seguido las reglas, había cumplido las expectativas, había permitido que mamá dictara quién debía ser. Y durante 3 años, había permitido que destruyera a mi hermana. Mamá, mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Creo que deberías irte. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Mamá me miró como si le hubiera abofeteado. ¿Qué dijiste? Su voz era peligrosamente baja. Dije, repetí, y esta vez mi voz sonó más firme, más mía, que deberías irte. Ahora. Mamá se puso de pie lentamente, su postura perfecta como siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Furia, sí, pero también incredulidad. Su hija perfecta, su Valeria obediente, finalmente le estaba plantando cara. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, preguntó, con voz temblorosa de rabia contenida. ¿De lo que estás eligiendo? Sí, respondí, sorprendida por la calma en mi propia voz. Estoy eligiendo a mi hermana. Algo que debí hacer hace 3 años. 3 años, mamá rió amargamente. 3 años en los que has disfrutado de tu vida perfecta mientras ella jugaba a ser peluquera. ¿Y ahora, qué? ¿De repente eres su defensora? No hay nada perfecto en mi vida, mamá, las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Trabajo 70 horas a la semana en un trabajo que no me apasiona. Mi hija acaba de decirme que nunca estoy presente. Mi esposo y yo somos prácticamente extraños que comparten un apartamento. Gano mucho dinero, sí, tengo un título impresionante, sí, pero soy feliz. Roberto me miró con ojos muy abiertos. Esta conversación claramente llegaría más tarde a casa. La felicidad es un lujo, dijo mamá con desdén. La estabilidad, el respeto, el éxito, esas son las cosas que importan. No, la voz de Belén era suave pero firme. Se había levantado, secándose las lágrimas, con Lucía todavía aferrada a su mano. Esas son las cosas que te importan a ti, mamá. Y está bien que sean importantes para ti. Pero no puedes obligarnos a todas a querer lo mismo. Yo no las obligo a nada, protestó mamá. Simplemente quiero lo mejor para ustedes. No, dije, sintiendo años de resentimiento y frustración finalmente encontrando voz. Quieres lo que tú consideras mejor. Quieres que seamos versiones de ti misma, que validemos tus propias elecciones de vida. Pero Belén no es tú. Yo no soy tú. Y no tenemos que serlo. Mamá agarró su bolso con manos temblorosas. Ustedes no entienden. Yo crecí sin nada. Nada. Trabajé como una esclava para darles todo lo que yo nunca tuve. Una educación de calidad, oportunidades, conexiones. Y así es como me lo agradecen.
Nadie te pidió que hicieras eso a costa de nuestra felicidad, dijo Belén en voz baja. Nadie te pidió que nos amaras condicionalmente. Amor condicional, mamá prácticamente gritó. Les he dado todo. Menos tu aprobación, respondí. Menos tu orgullo genuino. Menos tu amor sin condiciones. Soy abogada, mamá, exactamente como querías. Tengo el esposo apropiado, la casa apropiada, el trabajo apropiado. ¿Y sabes qué? Todavía no es suficiente para ti. Siempre hay algo más que debo lograr, alguna forma en la que debo mejorar. ¿Y Belén? Belén podría encontrar la cura del cáncer y tú encontrarías la forma de criticarla por no haberlo hecho más rápido. Mamá me miró con lágrimas en los ojos ahora, algo que rara vez había visto. Yo solo quería que fueran mejores que yo. Que tuvieran más. Y lo somos, dijo Belén, acercándose a ella. Somos mejores porque tenemos el valor de ser nosotras mismas. Yo dejé una carrera que odiaba para perseguir algo que amo. Eso requiere más fuerza que simplemente seguir un camino seguro. Y yo, agregué, sintiendo un nudo en la garganta, finalmente estoy aprendiendo que el éxito no se mide solo en dinero y títulos. Se mide en las relaciones que construyes, en las vidas que tocas, en la paz que sientes cuando te miras al espejo. Lucía soltó la mano de Belén y se acercó a su abuela. Abuela, dijo con suavidad, yo te quiero. Pero no me gusta cómo tratas a la tía Belén. No me gusta cómo haces sentir mal a la gente que amo. Mamá miró a su nieta, y por un momento vi algo quebrarse en su expresión. Extendió una mano temblorosa hacia la mejilla de Lucía, pero luego la retiró. Necesito irme, murmuró. Se volvió hacia la puerta, luego se detuvo. Sin girarse, dijo en voz baja, Belén, lo de las tijeras fue cruel. Lo sé. Yo no sé cómo manejar esto. No sé cómo aceptar que mis hijas no son lo que yo planeé. No somos proyectos, mamá, dije suavemente. Somos personas. Y merecemos ser amadas por quienes somos, no por quienes tú querías que fuéramos. Mamá asintió casi imperceptiblemente y salió del apartamento. La puerta se cerró tras ella con un clic suave que resonó como un trueno. Durante un largo momento, nadie habló. Luego Ana rompió el silencio. Bueno, dijo con una risa nerviosa, eso fue intenso. Carmen se rió también, y pronto todos estábamos riendo y llorando al mismo tiempo, liberando la tensión acumulada. Belén se acercó a mí y me abrazó fuerte. Gracias, susurró contra mi hombro. Gracias por finalmente defenderme. Perdóname por no hacerlo antes, respondí, llorando. Perdóname por ser tan cobarde durante tanto tiempo. No eres cobarde, dijo Belén, separándose para mirarme a los ojos. Eras leal. Es diferente. Pero me alegra que finalmente estés siendo leal a ti misma también. Roberto se acercó, algo incómodo. Lucía tiene razón, dijo en voz baja, para que solo yo pudiera escucharlo. Yo también he estado ausente. Creo que necesitamos hablar. De verdad hablar. Asentí, tomando su mano. Había mucho que arreglar, mucho que reconstruir. Pero por primera vez en años, sentía que había esperanza. Bien, anunció Ana, aplaudiendo. ¿Qué tal si dejamos el drama familiar a un lado y realmente celebramos a Belén? Porque esas tijeras baratas van directo a la basura, y esta graduación merece una verdadera fiesta. Carmen puso música, y Lucía arrastró a Belén al centro de la sala para bailar. Las vi girar juntas, riendo, y sentí algo liberarse en mi pecho. Esa noche, después de que todos se fueron, ayudé a Belén a recoger sus regalos. Las tijeras baratas seguían sobre la mesa. Las tomé y las arrojé al bote de basura. Espera, dijo Belén, deteniéndome. Las sacó del bote y las miró pensativamente. Creo que las voy a guardar. ¿Por qué?, pregunté, confundida. Como recordatorio, respondió, con una sonrisa triste. De que el valor de lo que hago no lo determina mamá, ni nadie más. Lo determino yo. Estas tijeras pueden ser baratas, pero mi trabajo no lo es. Mi pasión no lo es. Y algún día, tal vez mamá lo entienda. O tal vez no. Pero ya no necesito su aprobación para saber que tomé la decisión correcta. La abracé de nuevo, maravillada por su fuerza, por su claridad. Te admiro, le dije. En serio, Belén. Tuviste el valor de hacer lo que yo nunca pude. Nunca es tarde, respondió ella. Nunca es tarde para elegirte a ti misma, ¿vale? Esa noche, cuando llegué a casa con Roberto y Lucía, me senté en mi escritorio y miré los archivos de casos que esperaban mi atención. 70 horas a la semana. Años de mi vida dedicados a algo que no amaba, solo porque era lo apropiado, lo exitoso. Abrí mi laptop y comencé a escribir un email.
No lo enviaría todavía, necesitaba pensarlo más. Pero las palabras fluían. Estimado señor Martínez, después de una cuidadosa consideración, he decidido. Tal vez era hora de que yo también tuviera el valor de mi hermana. Tal vez era hora de que todas encontráramos nuestras propias tijeras, baratas o caras, y cortáramos los hilos que nos ataban a las expectativas de otros. Miré el collar de Lucía sobre mi tocador, una foto de las tres, ella, Belén y yo, riendo juntas en el parque el verano pasado. 3 generaciones de mujeres fuentes. 3 caminos diferentes. Y por primera vez, sentí que todos eran válidos. El diploma de Belén valía tanto como el mío. Tal vez incluso más. Porque ella había tenido el valor de elegir la felicidad sobre la aprobación. Y ese era el tipo de éxito que ningún título universitario podía otorgar.